Un ejército de más de 80.000 hombres. Armados. Bien entrenados. Convencidos de que la victoria es inevitable. Y aún así, rodeados, aplastados y aniquilados por completo en una sola mañana. Esto no es una leyenda. Esto ocurrió realmente en el año 216 a.C., en una llanura al sur de Italia llamada Cannae. Ese día, el general cartaginés Aníbal Barca, enfrentado a una Roma en su máximo poder, orquestó la que sería recordada como una de las derrotas más absolutas de toda la historia militar. Una batalla que no solo pulverizó un ejército, sino que dejó una cicatriz psicológica en Roma que duraría generaciones. Hoy vas a descubrir paso a paso cómo se gestó esa masacre. Y cómo Roma, en vez de derrumbarse, resucitó convertida en un imperio aún más feroz. La historia de Cannae no comienza en un campo de batalla. Comienza con una humillación amarga. Décadas antes, Roma y Cartago se habían enfrentado en la Primera Guerra Púnica. Fue un conflicto largo y costoso que terminó con la derrota cartaginesa. Cartago perdió su flota, territorios clave como Sicilia, y fue obligada a pagar una indemnización aplastante. Pero lo que más dolió fue el orgullo destrozado. Uno de los generales cartagineses, Amílcar Barca, no aceptó la derrota. Desde entonces, vivió y respiró por la venganza. Y se aseguró de que su hijo, Aníbal, creciera con el mismo odio. Cuenta la leyenda que, con apenas 9 años, Aníbal fue llevado por su padre al altar de Baal y obligado a jurar que nunca sería amigo de Roma. Ese juramento sellaría el destino de miles de hombres. Años después, ya como general, Aníbal estaba al mando del ejército cartaginés en Hispania, una región clave para el futuro de Cartago. Cuando atacó la ciudad aliada de Sagunto, Roma lo consideró un acto de guerra. Comenzaba así la Segunda Guerra Púnica. Pero Aníbal no esperó a que lo atacaran. En cambio, hizo algo que parecía una locura: invadir Italia por tierra, cruzando los Alpes. Estamos hablando de más de 50.000 soldados, miles de caballos y hasta elefantes de guerra, atravesando montañas heladas, caminos estrechos y tribus hostiles. Perdió casi la mitad de su ejército en el cruce. Pero al emerger en el norte de Italia, los romanos no podían creerlo. El enemigo estaba en su casa. Y no venía a resistir. Venía a aplastar. Durante los años siguientes, Aníbal desató un infierno en la península itálica. En el río Trebia, atrajo a los romanos a una emboscada helada. En el lago Trasimeno, eliminó un ejército entero usando la niebla y el terreno. Y en Ager Falernus, cercó a los romanos sin siquiera combatir. No ganaba con fuerza bruta. Ganaba con inteligencia quirúrgica. Era un genio del engaño, de la anticipación, de usar cada elemento, tierra, clima, moral, como parte de su arsenal. Y los romanos empezaron a entrar en pánico. Los aliados de Roma comenzaban a dudar. Algunas ciudades cambiaron de bando. Los caminos ya no eran seguros. Roma estaba acorralada en su propio territorio. Y entonces, decidió hacer algo drástico. En el año 216 a.C., el Senado romano organizó su mayor apuesta. Formó el ejército más grande de su historia, más de 80.000 hombres. Entre ellos, veteranos, reclutas, aliados latinos y hasta esclavos liberados. Al mando iban 2 cónsules, Lucio Emilio Paulo, cauto y con experiencia. Cayo Terencio Varrón, temerario y populista. Ambos alternaban el mando día por medio, algo común en Roma, pero también un riesgo. Y justo el día de la batalla, el mando estaba en manos de Varrón. El objetivo era simple: buscar a Aníbal y destruirlo en una batalla frontal. Creían que, con tanta superioridad numérica, no podían fallar. Aníbal los esperaba en una llanura cercana a Cannae. Pero él no planeaba resistir. Planeaba devorarlos. La llanura de Cannae era ideal para una batalla, al menos en apariencia, amplia, seca, sin colinas, sin árboles, un lugar donde los números importaban, o eso creían los romanos. Aníbal eligió el terreno con precisión. Y diseñó una formación totalmente contraria a lo convencional. En el centro, puso a los galos e íberos, feroces pero menos disciplinados. En los flancos, colocó a sus soldados más letales, africanos curtidos, con formación cerrada y escudos pesados.
A los extremos, su caballería ligera, númidas al mando de Marval, listos para golpear y desaparecer. El detalle clave era la forma. Una curva convexa que sobresalía hacia el frente, a los ojos de Varrón, eso era debilidad. Una formación que iba a romperse en el primer choque, justo lo que Aníbal quería que pensara. Varrón ordenó un ataque inmediato. Las legiones romanas avanzaron en bloque, con un centro profundo, como un martillo que busca romper la línea enemiga. Y al principio, funcionó. El centro cartaginés comenzó a retroceder. Los galos e íberos daban un paso atrás, luego otro más. Los romanos creían que estaban ganando. Lo que no sabían es que se estaban metiendo cada vez más en una trampa. Cuando la formación romana se volvió más larga que ancha, Aníbal dio la orden. Los flancos africanos se movieron hacia adentro. La caballería cartaginesa, que ya había vencido a la romana, regresó por detrás. Y en segundos, el ejército romano quedó completamente rodeado. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una ejecución. Más de 60.000 hombres quedaron atrapados, comprimidos, sin poder moverse. Muchos murieron asfixiados por sus propios compañeros antes de levantar el arma. Otros fueron aplastados, degollados, atravesados. Los cartagineses no tuvieron apuro. Mataban desde los bordes hacia el centro, como desollando una bestia inmensa. Las crónicas romanas dicen que la sangre formó ríos sobre la tierra. El sol cayó sobre un campo convertido en infierno. Cuando todo terminó, la llanura era una alfombra de cadáveres, armaduras rotas y silencio espeso. Roma quedó devastada. Más de 70 senadores perdieron hijos, nietos o hermanos en Cannae. No había suficientes soldados para defender las murallas. Las mujeres cortaron su cabello para hacer cuerdas para los arcos. El Senado prohibió el llanto público. Se temía que Aníbal marchara sobre la ciudad. Pero él no lo hizo. Sus generales le suplicaron: si no entras a Roma ahora, nunca más lo harás. Pero Aníbal se negó. ¿Por qué? Algunos dicen que no tenía recursos para un asedio. Otros creen que cometió su único gran error. Pero Roma no se rindió. Tras Cannae, Roma no colapsó. Se transformó. Adoptó una nueva estrategia: resistencia sin enfrentamientos directos. El Senado nombró a Fabio Máximo, el cunctator, el que retrasa. Evitarían batallas grandes. Atacarían líneas de suministro. Cansarían a Aníbal. Y mientras tanto, Roma reconstruyó su ejército desde las cenizas. Reclutaron adolescentes. Compraron esclavos. Vendieron anillos del Senado para fabricar espadas. Convirtieron el miedo en disciplina. Y años después, Aníbal fue derrotado en Sama, en África, por un romano que aprendió de él, Escipión el africano. Cannae no es solo una masacre. Es una clase magistral. La táctica envolvente de Aníbal fue imitada por Napoleón, por el Estado Mayor alemán y por los soviéticos en Stalingrado. Se estudia en West Point, en academias rusas, en manuales de estrategia. Pero su legado va más allá de la táctica. Cannae demostró que la inteligencia puede vencer a la fuerza, que la preparación puede destruir la arrogancia, y que incluso la peor derrota puede ser el nacimiento de algo más fuerte. Aníbal fue brillante, pero Roma fue indestructible. Su resiliencia fue su arma más poderosa. Y Cannae, lejos de destruirla, la convirtió en leyenda. Ahora contame vos. ¿Crees que Aníbal se equivocó al no atacar Roma? ¿O fue víctima de circunstancias que nunca podría superar? Te leo en los comentarios. Y si querés más batallas, más estrategias y más historias que forjaron el mundo a sangre y fuego, suscríbete, activa la campanita, porque la próxima guerra ya está por comenzar.